En este cuarto vídeo sobre los números complejos, vamos a terminar de estudiar las operaciones básicas. En primer lugar, repasaremos el concepto del inverso de un número complejo. Después, veremos cómo realizar la división entre números complejos. Bien, empecemos. El inverso de un número complejo z se representa por z elevado a menos 1 y se define como aquel número complejo que al multiplicarlo por z se obtiene la unidad compleja, es decir, el número complejo que tiene por parte real 1 y por parte imaginaria 0. Vamos a ver ahora cómo podemos obtener una fórmula para calcular el inverso de cualquier número complejo z no nulo. Sea z un número complejo con parte real a y parte imaginaria b, y sea su inverso z elevado a menos 1 con sus partes reales x e y, ambas desconocidas. Vamos a multiplicar ambos números siguiendo la fórmula de multiplicación. En este caso, se obtendría lo siguiente. Vamos a ver ahora qué condiciones tienen que cumplir x e y de forma que la parte real sea la unidad y la parte imaginaria sea 0. Este es un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, que se puede resolver fácilmente, por ejemplo, con el método de sustitución, obteniéndose finalmente que x e y tienen estos valores. El primero, a partido de a cuadrado más b cuadrado, y el segundo, menos b partido de a cuadrado más b cuadrado. Es interesante destacar que ambos denominadores son a al cuadrado más b al cuadrado, que como hemos visto anteriormente, corresponde con el producto de z por su conjugado. Además, en los numeradores podemos encontrar el conjugado de z. Por tanto, el inverso de un número complejo z no nulo se puede expresar como el cociente entre su conjugado partido por el producto de z por su conjugado, que es igual a menos bi partido de a cuadrado más b cuadrado. Separando partes reales y partes imaginarias, encontramos la fórmula deducida anteriormente. Como veremos más adelante, el inverso de un número complejo se puede utilizar para calcular el cociente de dos números complejos. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Nos piden calcular el inverso del siguiente número complejo, z igual a 1 menos 2i. Recordamos que el inverso de un número complejo, representado por z elevado a menos 1, viene dado por la siguiente fórmula. A, en este caso 1, partido de a al cuadrado más b al cuadrado. Y menos b, que en este caso es menos 2, partido también de a al cuadrado más b al cuadrado. Todo ello multiplicado por i. Simplificando, se obtiene, en este caso, 1/5 como parte real y más 2/5 como parte imaginaria, siendo este el resultado final. Vamos a ver ahora la división o cociente entre números complejos.
La división de un número complejo z⁴ entre otro número complejo z⁴ se define como el producto del numerador por el inverso del denominador. Si el numerador lo ponemos en su forma binómica como a más bi y el denominador como c más di, aplicando la fórmula vista anteriormente del inverso de un número complejo, se obtiene lo siguiente. Aplicando ahora la fórmula del producto de dos números complejos, obtenemos la fórmula final de la división de dos números complejos. Esta fórmula es algo complicada de recordar y por tanto normalmente se suele utilizar una forma alternativa más sencilla de calcular el cociente de dos números complejos. Para calcular z⁴ entre z⁴, lo que se hace es multiplicar z⁴ y z⁴ por el conjugado de z⁴. De esta forma desaparece el complejo del denominador y obtenemos la misma fórmula obtenida anteriormente. Vamos a ver ahora cómo realizar esta operación en la práctica. Para ello vamos a realizar un ejercicio. En él se nos pide calcular el cociente de dos números complejos. Por tanto, escribimos nuestros números complejos y multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del denominador. En nuestro caso, el conjugado de -1 menos 2i es -1 más 2i. Operando las multiplicaciones se obtiene lo siguiente. Recordamos que al multiplicar un número complejo por su conjugado se obtiene la suma de los cuadrados de las partes reales e imaginarias. Finalmente, simplificando, obtenemos en el numerador menos 5i y en el denominador 5. Finalmente, el resultado es el número complejo menos i. Y hasta aquí este cuarto vídeo sobre los números complejos. Te invito a ver el siguiente, en el que veremos cómo representar gráficamente los números complejos. Hasta pronto.